¿Cómo están, amigos? Les invito a leer un poco esta noticia que ha sido reflejada por el periódico Opinión, que señala, declaraciones últimas de Evo Morales. La subvención a los combustibles es algo insostenible, se debería levantar gradualmente. ¿Por qué les pongo a reflejar esta noticia? Porque quiero señalar claramente de que tanto evistas, oficialistas y politiqueros de la oposición, incluidos los nuevos candidatos que van apareciendo como oportunistas, todos están en la misma cantaleta, ¿se dan cuenta? Solo falta que a Evo Morales lo pongan de su vocero y representante y punto, porque todos nos están queriendo aplicar el mazazo contra el pueblo. Es decir, que la factura de la crisis económica la pague el pueblo boliviano. Sectores obreros, campesinos, comerciantes, maestros, universitarios, es decir, el pueblo popular. En esa cantaleta están todos, en los hechos, evistas, arcistas, oficialistas y politiqueros de todo pelaje. Además, acuñan una consigna que ha estado sonando en los medios por los neoliberales, libertarios, liberales, toda la pandilla esa, están paseando por los medios de comunicación, acuñando la receta de que debe haber reducción del gasto fiscal para solucionar esta crisis. Eso se está escuchando en todo lado. ¿Qué implica ese término? ¿Qué connotaciones tiene? Primero, aplicar esto que Evo Morales ya sugiere: liberalizar las importaciones de combustibles, retirar la subvención, que en los hechos es un gasolinazo, lo cual va a tener un efecto multiplicador de la crisis que ya estamos sopesando. Evo Morales, recordemos que el año 2010 ya intentó imponer el famoso gasolinazo, pero la movilización tuvo la capacidad del pueblo de doblegar a Evo Morales y que retire ese decreto donde retiraba la subvención. Además del gasolinazo, esto que acuñan, el famoso reducir el gasto fiscal, ¿qué más implica? Avanzar en privatizaciones, una receta que ya se aplicó en el país y que ha sido un rotundo fracaso, que además implica reducir presupuesto fiscal o público en salud, educación, servicios básicos. Es decir, acá que el pueblo se joda. Eso es lo que en los hechos nos están planteando toda esta pandilla de politiqueros, independientemente de su afinidad política. Pero claro, mientras el pueblo se come toda la crisis cargándose sobre sus espaldas, porque, por ejemplo, un pasaje que hoy pagamos en transporte público los cochabambinos, 2 bolivianos por un tramo, pues esto se va a triplicar y realmente el golpe va a ser duro contra el pueblo. Entonces, mientras al pueblo se le busca cargar la crisis, de la cual no somos responsables, sino estos nefastos gobiernos últimos que han pasado por la administración de nuestro Estado, ellos, toda la pandilla de politiqueros, van a seguir con sus privilegios intactos mientras el pueblo caga, se jode. Para mí, amigos, antes de hablar de reducir el gasto fiscal y darle un machetazo contra el pueblo, ¿por qué primero no se recupera la propiedad de nuestros minerales que están siendo saqueados por empresas transnacionales, empresas, muchas de ellas asociados con cooperativistas o que se camuflan como cooperativistas y están saqueando todo nuestro oro, plata, zinc? Según datos del Instituto de Comercio Exterior, se generaron solamente el año 2023 más de 6.500 millones de dólares. Pero ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está? Pues se lo están llevando transnacionales, capitalistas. Miren, nada menos que un gobierno socialista supuestamente que hemos tenido estos últimos 18 años, pero toda nuestra riqueza
ha sido entregada en mal barato a transnacionales capitalistas. ¿Qué tal? Y muchas de ellas que ni siquiera explotan legalmente la mayoría, pues para eso se camuflan detrás de las llamadas cooperativas mineras, que en su mayoría a sus espaldas están transnacionales. Pocas son las cooperativas que mantienen el principio de explotar la minería residual y de forma comunitaria. La mayoría se han vuelto peces gordos, asociados a transnacionales. Es decir, que mientras al pueblo se le busca joder con un mazazo y que cargue la crisis económica, nuestra principal fuente de riqueza que le debería permitir al Estado boliviano tener fuentes de ingreso para reemplazar lo que ha sido la pérdida de ingresos por el gas, pues hoy está siendo regalada. ¿Y cómo es posible que estos politiqueros que pasean por los medios cacareando la reducción fiscal, que es hacer que la crisis la pague el pueblo boliviano, no dicen nada de este tremendo saqueo? Pues primero que se recupere pues esos recursos y así el Estado va a tener fuentes, ingresos. Pero eso no se quiere hablar porque claro, toda esta pandilla de neoliberales, de la cual hasta ahora los evistas ya cacarean lo mismo, solo faltaría que Evo Morales termine siendo su vocero y su representante de todos los que quieren aplicar recetas liberales y neoliberales, solo eso falta. No dicen nada de este tremendo saqueo. Es realmente increíble. Y lo otro, mientras se le quiere dar el mazazo al pueblo boliviano con la crisis, haciendo que pague los costos, resulta que las logias agroindustriales del oriente boliviano, entre 2022 y 2023, promedio han captado 12.000 millones de dólares. Sí, de las exportaciones. Y además exportaciones que se han visto facilitadas y abaratadas en su costo por las subvenciones estatales. Porque las logias agroindustriales tienen diésel subvencionado, gasolina subvencionada, electricidad subvencionada y encima ampliaciones de la frontera agrícola, con tremendos daños ambientales para nuestra Amazonía. Se generan grandes utilidades, pero resulta que esas utilidades las tienen en paraísos fiscales y bancos del extranjero. ¿Por qué no meten primero esos dólares antes que buscar darle el golpe al pueblo boliviano para que pague la crisis? Y otro tema, las mafias del contrabando, que están destruyendo la producción local. No se hace absolutamente nada. Prácticamente nuestros mercados están inundados de productos de contrabando. Y en ese marco, ¿qué emprendimiento privado o estatal puede prosperar? Ninguno. ¿Y qué dólar va a aguantar si todo importamos y además vía contrabando? No va a haber dólares nunca. Hemos entrado a un círculo vicioso porque sencillamente desde el gobierno, desde el Estado no se hace nada contra las mafias contrabandistas. Y para el colmo, todos estos politiqueros cacarean encima que debería haber libre importación, que esto, que el otro. ¿Dónde más? Todos nos estamos volviendo vendedores de productos chinos. Y no solo referido a productos industriales, sino hasta productos agrícolas, destruyendo la producción de nuestros campesinos. Por lo tanto, primero pues que se tomen estas medidas antes de darle el mazazo al pueblo boliviano. Y lo más chistoso y contradictorio, mientras el pueblo se va a cargar la crisis, porque a eso se están orientando toda la pandilla de politiqueros, las cúpulas políticas, mientras nos jodemos, los políticos van a seguir con sus privilegios intactos, parlamentarios rascabolas ganando 24.000 bolivianos por los bochornos vergonzosos que hacen, inútiles calientaasientos. Ellos van a seguir con sus privilegios intactos. Primero, no se debería hablar antes de que nos vengan con gasolinazos o golpear al pueblo, que se reduzcan sus sueldos, que ganen pues igual que un trabajador promedio, 3.000, 4.000 bolivianos máximo.
y que se reduzca. ¿Para qué tenemos tantos rascabolas en el Parlamento? Que se reduzcan a la mitad. O sea, en plena crisis, encima vamos a estar pagando a estos mancagastos. No podemos ser tan opas. Primero, o se hace estas reformas o no podemos aceptar ninguna medida antipopular llamada reducción del gasto fiscal, como vienen cacareando todos. Que se elimine pues primero la renta vitalicia Tatitusni. ¿Por qué vamos a seguir manteniendo a un Evo Morales con tremendos delitos? O a otros parásitos expresidentes, tutos, tatos, gallos, gallinas, todos esos que han arruinado a este país. Evo, Tuto, Jaime Paz Zamora, Goni, Áñez, Betze, todos esos siguen recibiendo una jugosa renta vitalicia de expresidente. Y claro, así bravuconean, ¿no? La subvención es insostenible, debería levantarse gradualmente. Claro, el cabroncete tiene pues plata que le mandan de Venezuela, vehículos de Venezuela, combustible pagado, 24,000 bolivianos de renta vitalicia. Claro, a él no le va a doler la crisis, a estos millonarios, a todos estos politiqueros. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo nos quieren mamar? Por eso es importante de una vez empezar a informarnos. Y lo otro, ¿por qué carajos vamos a pagar la crisis? ¿Qué de los políticos a lo largo de los últimos 40 años de la llamada democracia que nos han saqueado las arcas del Estado? ¿Dónde está toda la plata que se han robado? Tantos escándalos de corrupción, todos en la impunidad y gozando de sus fortunas malavidas. Han habido escándalos, han entrado 1 mesecito, 2 mesecitos, 6 mesecitos a la cárcel por robos millonarios. Y después pasó y nada, ni 1 peso se ha recuperado. ¿Por qué primero, antes de hablar de reducir el gasto y golpear al pueblo, por qué no se recupera todas esas fortunas malavidas de esos latifundistas, hijos de banceristas, miristas, emenezistas, eneferistas, terminando en masistas? Se han cansado de saquear al pueblo boliviano. Que se recupere todas esas fortunas, que se los incaute. Recién podemos hablar de reducir el gasto fiscal. Mientras tanto, no lo podemos admitir. Mientras el pueblo trabajador se jode pagando la crisis, multiplicándose los costos de la gasolina, el diésel, porque a eso están apuntando todos. Todos los políticos chozos felices con sus fortunas llenas, con sus despensas llenas van a estar, mientras al trabajador, al obrero, al campesino no le va a alcanzar ni para comprar 1 libra de arroz, fideo, azúcar. A ese punto se va a llegar. Entonces, considero que antes de hablar o permitir siquiera de que nos enchufen el famoso reducir el gasto fiscal o el gasolinazo, primero se tiene que aplicar todas estas propuestas que hemos planteado. Incluso con la primera medida nomás de recuperar la propiedad de nuestros minerales, el Estado podría recuperarse, tener ingresos para apalancar y superar esta crisis. Tanta plata está entrando por la minería y no beneficia al pueblo boliviano. No, tenemos que empezar a organizarnos y formar la defensa que corresponda, queridos amigos. Si no, acá vamos a ser unos opas que nos dejamos mamar por la pandilla de politiqueros que a título de reducir el gasto fiscal y de esa manera que el Estado tenga pamplinas, nos quieren mamar. Primero que se adopte todas estas medidas, que la crisis sea compartida en todo caso y no solamente la pague el pueblo popular. Entonces es por donde debemos ir, queridos amigos. Déjenme sus opiniones, sus comentarios y en breve estamos con más
y profundizando obviamente el debate y así también nuestros planteamientos que deberían ser la perspectiva de lucha nacional, independientemente, sacudiéndose de evistas, arcistas y los politiqueros oportunistas que en los hechos están en el lado contrario de nosotros, todos, porque ahí ellos están perfilando darle el mazazo al pueblo boliviano y no lo podemos aceptar. Y lamentablemente hasta las cúpulas sindicales. Todo esto que estamos planteando lo debería hacer la Central Obrera Boliviana y las organizaciones. Triste, lamentable, el pueblo está en una situación de indefensión.